Hoy les compartiré un tema que he llamado Ármate de valor. Y basaré esta enseñanza, esta reflexión en el Salmo 18, versículos 30 y 31. Este salmo, esta porción del salmo es como una ventana que nos permite la entrada de luz a diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a leerlo, dice así: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Quiero que tomemos unos minutos para reflexionar en estas dos afirmaciones que David hace. La primera de ellas, el camino de Dios es perfecto. Y la segunda, la palabra de Dios es intachable. Compartamos un poco acerca de la primera. Una de las cosas que es bueno no olvidar es que no importa hacia dónde nos dirijamos, qué encontremos en el camino de la vida, siempre es importante recordar que cuando estamos en Dios, los caminos de Dios son perfectos. Hay momentos en los que pareciera que nosotros somos como desconcertados por ciertas cosas que la vida trae. Por eso, cuán importante es que nosotros no olvidemos que los caminos del Señor son caminos perfectos y que recorrer por ellos nos permite avanzar cada día con la seguridad de saber que no estamos transitando cualquier camino. Si somos hijos o hijas de Dios, cuán importante es recordar que al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él mismo dijo: yo soy el camino. No estamos recorriendo cualquier camino, sino el camino de Dios. Y desde luego, la vida puede traer altos y bajos. La vida puede traer momentos buenos y momentos difíciles. Eso es parte de la vida. Sin embargo, cuán importante es caminar con la seguridad de que si estamos en Cristo, estamos transitando por el camino correcto. Ahora, hay momentos en los que nosotros podemos de una u otra forma desviarnos de ese camino, apartarnos de ese camino. ¿Cuándo es que estas cosas pueden ocurrir? En primer lugar, cuando de alguna manera lo que enfrentamos pareciera que es difícil, y es allí ante las pruebas, ante los retos, que podemos ser instados a desviarnos del camino correcto, encontrar otras opciones. Y lo segundo, por lo que muchas veces podemos apartarnos del camino trazado por el Señor, es cuando se nos presentan opciones que aparentemente son más fáciles o más atractivas. Así que es bueno en este tiempo evaluar cuáles son los caminos que ha tomado la humanidad para que hayamos llegado, para que estemos o nos encontremos en esta situación en la que ahora estamos. ¿Será que algunas personas han tomado el camino de la avaricia? El camino de poseer cosas de manera desmedida, obviando otras cosas importantes, relevantes, significativas de la vida. O quizá algunos poderosos o personas que se creen poderosas han tomado decisiones solo para alcanzar un mayor control sobre la humanidad. O quizá es que en algún punto algunos hemos hecho de los bienes la meta más loable para nosotros, la meta más importante, descuidando lo verdaderamente importante de la vida. Como hijos e hijas de Dios, no olvidemos lo que dice el profeta Oseas. En el capítulo 14, el versículo 9, el profeta, Dios a través del profeta, nos enseña esto. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Cuán importante entonces es preguntarnos, en relación a nuestra vida familiar, ¿qué camino estamos recorriendo?
los rectos caminos del Señor? En nuestra vida financiera, en la manera de hacer negocios, en la manera de crecer económicamente, ¿qué caminos estamos recorriendo? ¿Recorremos los caminos que Dios ha trazado, caminos de integridad, caminos de honestidad? ¿O por el contrario, alguno se está amoldando a los tiempos que estamos viviendo, dejando de un lado la verdad de la palabra de Dios y de la instrucción de Dios para simplemente ir nadando a favor de la corriente? Cuán importante es que nosotros sepamos y no olvidemos que no porque la mayoría haga algo, eso se convierte en lo correcto. Hay frases como, la mayoría siempre tiene razón, pero no es verdad. No porque algo se repita, se convierte en verdadero. Y hay suficiente evidencia en la historia y suficiente evidencia en la Escritura, en la Biblia, para darnos cuenta que siempre es importante pasar nuestras decisiones por el filtro de la palabra del Señor. Saber si estamos transitando el camino recto, aún en otras áreas, en las áreas de las relaciones. ¿Estamos nosotros transitando la rectitud de la palabra de Dios y lo que ella nos enseña en relación a cómo, por ejemplo, debemos tratar a las demás personas? Por ejemplo, Jesús decía algo que hemos llegado a llamar la regla de oro: cualquier cosa que desees que otros hagan contigo, hazlo primeramente tú con ellos. Y debemos preguntarnos, ¿es nuestro comportamiento? ¿Ese es el comportamiento cotidiano para nosotros? De ser así, alaba al Señor, qué bueno, y sigue transitando por allí. Pero de no ser así, cuán importante es alinearnos al camino que nos ha trazado nuestro Señor. Porque hay caminos que a los hombres pueden parecerles rectos, pero su final, es final de muerte, dice la Escritura. No por el hecho de que al principio algo aparentemente pueda ser bueno, terminará de esa manera. Hay cosas que inician bien y no terminan necesariamente bien. Por eso, cuán importante es que evaluemos cuánto se parece mi diario andar a los caminos de Dios. Por otro lado, dice el Salmo 18:30, en el cual estamos reflexionando, la palabra de Dios es intachable. Así que cuando decidimos transitar por el camino del Señor, su palabra se convierte en la luz que ilumina ese camino. De hecho, así lo dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, cuán importante entonces es procurar que la intachable palabra de Dios, la eterna y siempre fiel palabra de Dios, sea la que guíe nuestro diario andar. El apóstol Pablo nos instruye y nos dice, y ha quedado así reflejado en la carta a los romanos, que así como somos internamente, así actuaremos. Por eso es tan importante no amoldar nuestros pensamientos al tiempo presente, sino llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Porque tal es el hombre internamente, dice la Escritura, así también es él en su comportamiento. Jesús, hablando de esto, nos mostró una parábola. Dice que un sembrador salió a sembrar semillas y una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte de la semilla cayó entre los espinos y otra parte cayó en terreno bueno. Luego Jesús explica esta parábola y quiero que resaltemos algunos detalles allí, porque es importante para darnos cuenta si la palabra de Dios es la que guía nuestra vida y, de no ser así, ¿cuál es la razón? En primer lugar, dice que parte de la semilla cayó junto al camino.
Y que esas aves que vienen y luego toman la semilla, lo que representan es que la semilla que cae en el camino, luego viene el enemigo, viene el maligno, dice Jesús, y roba la semilla. Hay palabra de parte de Dios que va a ser sembrada en tu vida, que va a ser sembrada en tu mente, en tus pensamientos, y va a ser guía para ti. Pero ¿sabes qué ocurrirá? No quedará allí tan sencillamente como que comienza a dar fruto de inmediato, porque nuestro enemigo, dice la Escritura, nuestro adversario, el diablo, ¿sabes qué procurará? Robarte la palabra de Dios. Hay tantas cosas que tú y yo podemos recibir. Por ejemplo, promesas. Dios dice, yo soy el Señor tu sanador, y es una palabra que puede ser sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué hará Satanás? ¿Sabes qué hará el diablo? ¿Sabes qué hará nuestro enemigo? Procurará robarse esa palabra. Así que cuando estamos en tiempos de enfermedad, puede usar la frase predilecta de él, y es esta: con que Dios ha dicho, para ponernos a dudar acerca de lo que Dios antes ha dicho. Hemos recibido aún en otras áreas palabras de parte del Señor. Él nos ha dicho, por ejemplo, yo soy el Señor tu proveedor, pero en tiempos de estrechez, en tiempos de retos económicos, quizás Satanás viene para robarse esa palabra y hacerte dudar de lo que Dios antes ha dicho. Y eso es lo que Jesús dice. Cuán importante es que estemos pendientes cuando algo o alguien, y en especial nuestro enemigo, venga para robarse la palabra de Dios que antes ha sido plantada en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero no solamente es la palabra robada por nuestro enemigo, sino que también Jesús expresa en la palabra o en la parábola, que hay palabras que cuando llegan a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros oídos, se encuentran como en un terreno pedregoso, no echan raíces profundas. Y como no echan raíces profundas, cuando la vida comienza a ser fuerte, cuando los retos comienzan a presionar sobre nuestra vida, entonces olvidamos la palabra del Señor. Y eso ocurre muchas veces en nuestras vidas. Eso ocurre muchas veces con nosotros. ¿Cuántas personas en medio de las presiones de la vida comienzan a dudar de Dios? Comienzan a dudar de la fe que Dios les pide que tengan. Comienzan a dudar de la confianza que antes han depositado en Dios. La razón es porque la palabra no ha encontrado un asidero para echar raíces profundas. Querido hermano, cuán importante aún en tiempos como estos, nosotros preparar el terreno para que la palabra del Señor pueda ser profunda en nosotros. Porque no podemos evitar que hayan tormentas, no podemos evitar que hayan problemas o que pruebas vengan a nuestra vida. No podemos hacer tal cosa, porque la vida es así. Pero lo que sí podemos hacer es estar enteramente preparados o ampliamente preparados para enfrentar lo que la vida traiga. Es como un árbol. Un árbol no puede controlar cuánta brisa soplará sobre él. Pero qué tan profundas sean sus raíces es lo que garantiza que ese árbol, en medio de la brisa, en medio de la tormenta, pueda mantenerse en pie. Por eso Jesús también decía cuán importante es que usemos la sabiduría para edificar nuestra vida sobre un fundamento firme, como aquel hombre que edificó su casa sobre una roca. Los problemas no es que traen temores a nuestra vida. Las situaciones no es que generan incertidumbre en nosotros, lo único que hacen es hacer aflorar lo que dentro hay, hacer aflorar lo que antes hemos plantado en nosotros. Por eso, como alguien dijo, la duda tocó a la puerta, la fe replicó y nadie respondió. Cuán importante es que para nosotros la palabra del Señor sea un ancla, aún en tiempos difíciles, ella nos mantendrá en pie.
Otra de las cosas que puede atentar contra la palabra del Señor en las palabras de Jesús, ahí en la parábola que Él estaba explicando, es que dice que parte de la semilla cayó también entre zarzales, cayó entre espinos. Y luego entonces estos ahogaron la semilla y evitaron que esa semilla pudiera dar un fruto, crecer y dar un fruto. Igual es con la palabra del Señor. Jesús lo explica de esta manera. Dice, hay momentos en que la palabra es plantada sobre la mente y el corazón de una persona, pero luego vienen las situaciones de la vida, los enredos de la vida, aquello que anhelamos encontrar, aquello que necesitamos hacer. Incluso dice específicamente, cuando nos disponemos a crecer y estar tan pendiente de cosas económicas y de cosas materiales, los afanes de la vida ahogarán la palabra del Señor. Es decir, muchas veces sentimos que no tenemos tiempo para meditar, para profundizar y para actuar de acuerdo a la palabra del Señor, porque hay tantas cosas. Y en ese tiempo, qué bueno es poder reflexionar, porque nos hemos dado cuenta en estos días de cuarentena que sí podemos parar, que sí podemos reevaluar la forma como llevamos nuestra vida. Que la vida no se trata de llevar una carrera tan acelerada al punto de que las cosas importantes las hagamos a un lado. De hecho, en este tiempo, cuán importante es evaluar cuáles son esas cosas que estaban ahogando nuestra vida, que estaban ahogando la palabra del Señor y que estaban ahogando nuestras verdaderas prioridades. De tal manera que al salir de esta situación no cometamos los mismos errores. Hay padres que han abandonado a sus hijos y no lo han hecho con mala intención, sino por quedar atrapados, enredados entre los zarzales del trabajo, de una meta económica, de un proyecto personal. Y luego se dan cuenta que aquello no reemplaza jamás lo que antes Dios les ha entregado, como es el caso de su familia. Hay hijos que han abandonado a sus padres. Hay familias que ya no se reunían. Es más, hay familias que están redescubriéndose en este tiempo. Y sé que ha sido por una circunstancia que oro al Señor no tengamos que repetir. Pero cuán importante es que con sabiduría nosotros podamos entonces aprender de las situaciones que vivimos y que no volvamos al salir de esto, no volvamos a quedar atrapados en medio de los zarzales que la vida siempre presentará. Siempre habrá un posgrado más que hacer, siempre habrá una meta económica más que alcanzar, siempre habrá un dólar más que guardar o que atesorar. Pero es la trampa de la que Jesús nos dice, debemos cuidarnos si es que queremos que la palabra del Señor pueda dar fruto en nosotros. Que no es otra cosa que ver el resultado de promesas de Dios empeñadas en la vida de sus hijos. Volvamos al Salmo 18, el versículo 30 y 31. Nos habla allí de que el verdadero refugio ante la prueba es y siempre será Dios y su palabra. Pero no solamente la palabra escrita. Hay personas que solo se centran en lo que está escrito, es decir, la tinta sobre el papel como si fuera la escritura lo que tiene el poder, pero no es así. Incluye el hecho de nosotros poder leerla, pero la palabra de Dios va más allá, es la palabra eterna y fiel. Antes siquiera de que pudiéramos escribir sobre un papel algunas letras, ya la palabra de Dios existía. Antes de que el idioma existiera o los idiomas existieran, ya existía la palabra de Dios. Así que no tropecemos solo con la palabra escrita, sino que vayamos más allá.
Vayamos al hecho de que es la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios, eso que Dios dice y las cosas que dice suceden. Eso que la misma Escritura nos habla y nos recuerda, que Dios por la palabra incluso creó las cosas que existen. Esa palabra es la que ha sido empeñada sobre tu vida. Por eso aquel hombre que tenía un siervo enfermo en su casa viene a Jesús y le dice: Jesús, di la palabra y mi empleado quedará sanado. En el cielo se tiene un alto aprecio y valor y tiene una gran autoridad la palabra de Dios. De hecho, ni siquiera podría decirlo gran autoridad, es toda autoridad, porque así se dice incluso de Jesús. Cuando Jesús resucitó, una de las cosas que dice la Escritura es que Él recibió autoridad sobre todo poder. Sobre toda autoridad el Señor está. Su palabra está por encima de todas las cosas. Por eso cuán importante es que su palabra sea ancla para nuestra vida y nuestro más alto refugio. Al leer este salmo, cuán gratificante es saber que el Señor nos dice a través del salmista: ármense de valor. Hay momentos en los que nosotros hemos hecho tal cosa. Quizás recuerdas ese momento en el que quizás tenías que hacer un examen médico y lo venías posponiendo. Había incertidumbre, había algo de ansiedad, pero una mañana dijiste: me armaré de valor e iré. Y eso fue lo que hiciste. O cuando tuviste que ir para buscar tu primer empleo y sentías también ansiedad dentro de ti y dijiste: no, pero voy a hacerlo, voy a enfrentarlo. O el chico que en un momento dado quiso decirle o expresarle a aquella muchacha su deseo de poder casarse con ella y dice: me armaré de valor. Es lo que está diciendo el salmista en este particular. Pero el asunto es que hay una gran diferencia entre que nosotros seamos los que tomemos fuerza desde lo más profundo de nuestro ser a decir: Señor, tú eres el que me armas de valor. La fortaleza para enfrentar la vida, la fortaleza para tomar decisiones, para transitar por el camino correcto, me viene de ti. Tú eres el que colocas dentro de mí todo lo que hace falta, todo lo necesario para enfrentar cada área de mi vida, sabiendo que el valor para hacerlo me ha venido de ti. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo Dios nos arma de valor? Dice que Él coloca en nosotros su Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da a través de su presencia el valor suficiente, la valentía para enfrentar cualquier cosa que la vida traiga. Desde luego, hay cosas que pueden en apariencia ser más grandes que nosotros. Desde luego, hay retos que pueden atemorizarnos. Hay personas que ahora mismo pueden estar atemorizadas por alguna situación. Y no solo me refiero a las situaciones que ahora mismo estamos atravesando con lo del coronavirus. Me refiero a otras situaciones. Pero hoy te digo, ármate de valor. Dios está contigo. Si transitas su camino y confías en su palabra, Él arma tu vida con lo que hace falta para que puedas avanzar. Yo creo esto. El Señor no nos corona de virus, nos corona de favores y misericordia, dice el Salmo 103, versículo 4. Y el Señor aún me pide que les diga esto: no teman al que puede matar el cuerpo. Y hay cosas que pueden matar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es frágil. Así lo dice la Escritura. Pero aunque nuestro cuerpo, nuestra vida
física y nuestro exterior sea frágil, dentro de nosotros ha sido plantada la semilla eterna por medio de la palabra del Señor. Tu vida es eterna. Por eso, cuando el temor venga a tu corazón, no trates de enfrentarlo solo con el conocimiento que tengas y con las herramientas humanas. Lleva tus miedos al Señor. Dile, como decía el salmista, en el día que temo, Señor, yo en ti confío. Transitemos entonces los caminos que el Señor nos traza. Confiemos en su palabra. Y es interesante porque mira entonces lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Hablando Jesús, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando leemos Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y la palabra se hizo carne. Es decir, si nosotros vamos a transitar ese camino, recordemos que se llama Jesús. Si nosotros vamos a confiar en la palabra eterna de Dios, recordemos, se llama Jesús. Por eso hoy, a los hijos e hijas de Dios, les recuerdo, si has reconocido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, estás en el camino correcto. Transita por allí. ¿Será fácil? No siempre. Pero si estás en Jesucristo, entonces hay palabra de Dios empeñada y que pesa sobre tu vida. Confía en ella. Quiero tomar un momento para orar. ¿Cómo lo expresa su palabra? Dice que cuando dos nos ponemos de acuerdo para cualquier cosa que pidamos, nos será concedida. ¿Qué pediremos hoy? Hay tantas cosas, pero entre ellas quiero que nos pongamos de acuerdo para decirle a Dios, ármanos de valor. Ármanos de valor para sacar adelante el matrimonio. Ármanos de valor, Señor, para no dejar a la familia a la deriva, sino para encontrar el camino correcto por donde podamos guiarlos. Ármanos de valor para enfrentar las situaciones económicas que podamos estar atravesando en este momento hasta encontrar la salida, hasta encontrar la prosperidad que en ti hemos recibido. Ármanos de valor, Señor, para enfrentar la crisis que el mundo está atravesando y salir airosos, salir adelante, salir confiadamente, entendiendo que tú estás con nosotros. Ármanos de valor para enfrentar la enfermedad que ahora mismo puede estar golpeando mi cuerpo. Ármanos de valor, Señor, en cada área donde así lo necesitemos. Confiamos en que tú eres la verdad eterna en nuestras vidas. Querido Padre Celestial, aquí estamos una vez más, confiados como siempre en ti. No nos hemos reunido este día en torno a esta enseñanza y a tu palabra solo para tener algún conocimiento más. Nos hemos reunido para que ella sea un refugio seguro, como lo acabamos de leer, para cada uno de nosotros. Nos reunimos en torno a tu palabra porque ella es el ancla donde nosotros queremos plantar y fundamentar nuestras vidas. Porque ya no queremos ir a la deriva de acuerdo a lo que la circunstancia pueda presentar. Oramos, Señor, para que el valor que viene de ti pueda ser plantado profundamente en nuestras vidas. Que levantemos nuestra mirada, que nos atrevamos a sonreír, que nos atrevamos a creer, que nos atrevamos a confiar, sabiendo que estamos caminando cual peregrinos por un camino que ha sido trazado por ti.
Oramos este día, Señor, para que bendigas nuestras vidas. Y por eso en tu nombre, Señor, oro por cada persona, por cada familia que hoy nos ve. Y cualquiera sea su necesidad, te pido con todo el corazón, Señor, que puedas ser propicio, que puedas socorrer oportunamente nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Pasen una excelente semana.